Bien, buenos días con todos. Soy la magíster Jocelyn Quispe Mendívil y en esta ocasión voy a exponer el tema las transgresiones del cuerpo en las crónicas de la colonia. Bien, el objetivo del presente estudio es comparar los discursos de los cronistas Ore y Lizárraga sobre las formas de transgresión del cuerpo de los personajes subordinados, indios, negros y homosexuales en las crónicas coloniales, relación de los mártires de la Florida, del padre franciscano Luis Jerónimo de Oré y descripción breve de toda la tierra del Perú, Tucumán, Río de la Plata y Chile, respectivamente. Asimismo, con esta investigación se busca contrastar las manifestaciones culturales, incesto, sodomía, sacrificios humanos, canibalismo y relaciones homosexuales de América del Norte, la Florida y América del Sur, Perú, Tucumán, Río de la Plata y Chile, con el pensamiento cristiano proveniente de Europa, así como determinar los factores que favorecieron el discurso que condenaba las transgresiones sexuales. Bien, el presente estudio es de alcance descriptivo con enfoque cualitativo y diseño no experimental transversal. La población está constituida por los fragmentos de las crónicas de la colonia, relación de los mártires de la Florida del padre franciscano Luis Jerónimo de Oré y descripción breve de toda la tierra del Perú, Tucumán, Río de la Plata y Chile, de Oré y Lizárraga respectivamente, donde se manifiesta el objeto de estudio de forma patente, las formas de transgresión del cuerpo de los personajes subordinados. Además, para realizar esta investigación se utilizaron las categorías de alteridad sexual y transgresiones del cuerpo propuestas por Foucault, Horswell y Molina. Bien, veamos ahora los resultados de esta investigación. Horswell sostiene que la alteridad sexual se produjo porque para la cultura española lo femenino y lo andrógeno eran considerados despreciables. Así los españoles se esforzaron por eliminar dichas prácticas culturales mediante sus discursos evangelizadores, ¿no? Veamos estas formas de transgresiones del cuerpo, ¿no? En descripción breve, Lizárraga señala que los españoles no consideraron solo una clase de indios, sino que estos fueron clasificados por los españoles según las transgresiones del cuerpo que practicaban y el lugar de origen del cual provenían. Por ejemplo, los indios del Valle de Chicama, denominados lampunas, eran conocidos por practicar el canibalismo. En la crónica se narra que los indios se comieron al obispo Fray Vicente de Valverde. Eh, ¿No? Saliendo pues de la ciudad de Guayaquil para la mar en una marea o poco más menguante, se llega a la isla Lampuna, cuyo nombre corrompido llamado Puná, cuyos indios fueron belicosos, comían carne humana, ¿no? Y bueno, lo señalado se evidencia en esta cita. En una cédula del 30 de noviembre de 1577, citada por Lizárraga, se señala cómo los indios asaron, sacaron los ojos y se comieron al obispo Fray Vicente de Valverde. Por otro lado, en Guayaquil, los indios son llamados chonos y acostumbraban practicar la sodomía. En el siguiente fragmento se evidencia una disputa entre los indios chonos y los lampunas. Bien, en esto se evidencia en esta cita, ¿no? Cuando en este río se encuentran estos indios con los chonos, se afrentan los unos a los otros. Los chonos dicenles, ah, perro lampuna, come obispo, ¿no? Los lampunas, ah, perro chono, cotarro, notándolos del vicio nefando. Bien, continuemos. Bien, en la ciudad de La Plata los indios chiriguanas practicaban el canibalismo y el incesto, y por ello fueron reprendidos por el virrey Toledo. En el siguiente fragmento se evidencian los fenómenos de transculturación y del sincretismo religioso, ¿no? Esto se evidencia en esta cita, ¿no? El fenómeno de transculturación se evidencia en la India chiriguana, ya que está asimilado a la religión cristiana al dejar de practicar sus antiguas manifestaciones culturales, incesto y antropofagia, y asumirlas como pecado ante los ojos de Dios. Asimismo, el sincretismo religioso se evidencia en el indio chiriguana porque este aún persiste con la continuación de sus tradiciones culturales, pero la influencia de la religión cristiana lo hace desistir de irrumpir en la casa de Dios para realizar sus prácticas incestuosas, ¿no? Según Spin, el sincretismo religioso latinoamericano consiste en la hibridación de creencias, tradiciones y ritos entre la cultura indígena y la cultura occidental, la religión cristiana,
con el fin de que las costumbres indígenas se encuentren acorde a la ideología dominante y no caigan en el paganismo. Bien, en la crónica de Lizárraga también se señala que los indios tobas practicaban la antropofagia, ¿no? Y eran peores que los chiriguanas, porque eran tan bárbaros que se comían la carne totalmente cruda y ni siquiera esperaban a que su víctima muriera. Se concluye que Lizárraga asume el comer la carne asada como un símbolo que representa rasgos de la civilización, mientras que el comer la carne cruda sin siquiera esperar la muerte de la presa es la representación de la barbarie. Lo señalado se evidencia en esta cita. Además, en el fragmento se describe a estos indios como hombres gigantes que aprovechaban su agilidad, altura y destreza para poner en práctica su bestialidad, ¿no? Esto se relaciona con el relato bíblico, donde se afirma que los gigantes eran hijos de los ángeles que habían descendido a la tierra para acostarse con los seres humanos, por lo que fueron instruidos por Dios. Esto según Reina Valera, Génesis 6, capítulo 6, versículo 4, ¿no? Esto evidencia que el discurso de Lizárraga es providencialista, ¿no? Luego tenemos el rapto, ¿no? Por otro lado, ¿no? La ciudad de Santiago y en el contexto temporal del virreinato de Velasco, los indios del distrito de Angol migraron hacia Chillán y se llevaron consigo a las mujeres de los españoles, ¿no? Entonces se evidencia caso de rapto. En la ciudad de Valdivia y en el gobierno de Virrey Juan Velasco sucedió otro caso de rapto, ¿no? Se evidencia en esta cita. Bien, con respecto a la relación, Oré señala las transgresiones corporales de la poligamia, el amancebamiento, el adulterio y el incesto. Según Oré, los indios de la Florida se caracterizaban por el vicio de la poligamia. ¿No? Esto se evidencia en esta cita. En el 9º capítulo, Oré sostiene que los indios de la Florida recientemente convertidos a la doctrina del cristianismo eran conscientes del pecado que cometían, ¿no? Al practicar el incesto y la poligamia. No obstante, en ocasiones dichos indios eran reacios a dejar sus antiguas manifestaciones culturales o transgresiones del cuerpo. Oré afirma que los indios de la Florida justificaban seguir cometiendo el vicio de la poligamia con la excusa de que tenían que mantener a sus hijos. Bien, ahora veamos los factores que favorecieron el discurso que condenaba las transgresiones del cuerpo. Tenemos a la vida libertina basada en apariencias de las sociedades cortesanas. Foucault sostiene que a pesar de que las prácticas sexuales estaban en contra del orden imperante, estas se enunciaban obligatoriamente en las confesiones. Los subordinados narraban prolijamente cómo realizaban dichas prácticas sexuales tan aborrecidas por la sociedad de la época, ¿no? El orden social imperante disfrazó su discurso con el nombre de verdad y censuró la sexualidad de los subordinados para legitimar su discurso de poder, ¿no? De esta manera se puede evidenciar el caso de una sociedad que se caracterizaba por su discurso hipócrita, pues la sexualidad de los subordinados, lejos de sufrir un proceso de restricción, ha estado por el contrario sometida a un mecanismo de incitación creciente, esto según Foucault, ¿no? Esto podemos evidenciarlo en la siguiente cita. Bien, ahora veamos otro factor, ¿no? Que favoreció el discurso que condenaba las transgresiones del cuerpo, la estratificación de las sociedades en castas, ¿no? La estratificación de la sociedad en castas. Manarelli afirma que a las prácticas sexuales fuera del matrimonio ejecutadas por mujeres se les atribuyó el nombre de adulterio y fueron consideradas más graves que las prácticas sexuales extraconyugales ejecutadas por varones. Estas últimas fueron denominadas con el nombre de amancebamientos o fornicaciones simples. Asimismo, se encontraron en una escala menor a la del adulterio en relación a la ofensa a la razón divina. Entonces se deduce que en el contexto de la época colonial, hombres y mujeres no se encontraban en la misma jerarquía social. Por otro lado, Manarelli sostiene que algunas mujeres que practicaban el adulterio fueron recluidas en las cárceles, sobre todo las mujeres que provenían de bajos estratos sociales, ¿no? Esclavas, indias o mujeres de casta en general. Así se puede concluir que que las relaciones de adulterio, ¿no? Entonces, para Manarelli, estas prácticas sexuales estaban influenciadas por la existencia de jerarquías étnicas y sociales que generaban un contingente de mujeres de baja condición, siempre disponibles para los hombres. Esto se puede evidenciar en esta cita. La deshumanización de los esclavos. En descripción breve se evidencia la preocupación de la voz instaurada por Lizárraga con respecto a la disminución de los indígenas. Según Lizárraga, los indígenas, en este fragmento, se señala que para Lizárraga,
los indios eran considerados un bien utilitario, pues su preocupación es por el poder del reino español y no por el estado preocupante de los indígenas. En otro fragmento, Lizárraga admite que los indios en realidad habían disminuido debido a los trabajos en las minas, los cuales eran la causa de la deshumanización de los subordinados de la sociedad limeña de los siglos XVI y XVII. Bien, veamos ahora otro factor, es la naturaleza sensual del otro, ¿no? En el capítulo 8 de la relación, los indios intentaron tentar al padre Ávila, ofreciéndole incidir en el vicio de la poligamia, ¿no? La sociedad limeña cortesana del siglo XVI y XVII caracterizaba a los subordinados, a los negros e indios, con el rasgo esencialista de la sensualidad. En el prólogo de Velázquez, Aguirre sostiene que la sociedad imperante feminiza las características de los esclavos. Para Aguirre, a estos se les atribuye los rasgos de inferioridad y pasividad, pero además se los presenta como rebeldes, transgresores y hasta innatamente criminales y peligrosos. Para Velázquez, ambas percepciones antagónicas reforzaban la necesidad de control y legitimaban la subordinación, ¿no? Esto se evidencia en esta cita. Ahora veamos otro factor, la leche materna de las amas subalternas. En descripción breve, Lizárraga sostiene que los responsables de los vicios de los españoles nacidos en Perú son las amas indias y negras subalternas, pues según la sociedad imperante de la época, cuando las amas daban de lactar a los criollos, hijos de los españoles nacidos en Perú, estas les transmitían su sangre impura, así como sus defectos raciales y sus vicios, ¿no? Lo señalado se presenta en esta cita. Bien, ahora veamos la discusión, ¿no? Bien, en las crónicas del Corpus de Estudio, los factores que favorecieron el discurso que estigmatizaba las transgresiones del cuerpo fueron la vida libertina basada en apariencia de las sociedades cortesanas, la estratificación de la sociedad en castas, la deshumanización de los esclavos, quienes son considerados un bien utilitario, la naturaleza sensual del otro y la leche materna de las amas subalternas. Respecto al último factor, Guzmán indica que los españoles peninsulares utilizaron el argumento de la transmisión de los vicios y defectos por la leche materna proveniente de las Indias y negras subalternas para demostrar su superioridad sobre los criollos, ¿no? En los discursos analizados, las estrategias de dominación cultural que se hallaron fueron los castigos corporales exhibidos en las plazas públicas, las confesiones detalladas de las prácticas libidinosas, la clasificación minuciosa de orden gradual de las transgresiones corporales y la distribución de los indígenas en un espacio específico, las reducciones, con el fin de concentrar la mayor fuerza de producción de los cuerpos, tener vigilada a la población y evitar los posibles amotinamientos. En este punto se coincide con Gálvez, quien sostiene que las misiones evangelizadoras precisaban de muertes extraordinarias y símbolos irrefutables de consolidación de su programa. Con ello se explica la necesidad del uso de la violencia y los castigos corporales ejemplares a los nativos. Otra medida de coerción de la sociedad imperante fue la clasificación exhaustiva de las prácticas sexuales libidinosas, ¿no? La cual tenía como fin la represión de los subordinados, mediante su asociación con prácticas demoníacas o enfermedades mentales. Por su parte, Velázquez señala que la sociedad imperante configura a los subordinados con los rasgos esencialistas de sensualidad, pasividad e inferioridad, pero al mismo tiempo les atribuye las características de agresividad y transgresión con el fin de ostentar el poder sobre ellos. Bien, respecto al contraste entre las manifestaciones culturales de los pobladores del Nuevo Mundo y el cristianismo europeo, esto tuvo como consecuencia el resentimiento y la sublevación de los indios de América, así como la formulación de estrategias de reivindicación indígena, por ejemplo, el sincretismo religioso en el discurso de Lizárraga. Por otro lado, en el discurso narrativo de Orena, el caso del secuestro del obispo Ávila, se evidencia el resentimiento y la sublevación de los indios de América del Norte. Los indios utilizaron diversas estrategias, ¿no? Con el fin de seguir practicando sus manifestaciones culturales, las transgresiones del cuerpo, ¿no? En este punto se coincide con Gálvez, quien enfatiza la tensión que existe entre la imposición de la ideología colonial imperante y la subordinación de los indígenas. Bien, muchas gracias. Estas son las referencias bibliográficas que he utilizado para realizar la investigación.